Semiótica narrativa. Ferdinand de Saussure. Saussure sostiene que todas las palabras tienen un componente material, una imagen acústica, al que denominó significante, y un componente mental referida a la idea o concepto representada por el significante al que denominó significado. Los aportes de Saussure fueron publicados por sus alumnos después de su muerte, en el libro Curso de Lingüística General, en el cual formuló una serie de dicotomías y entre ellas tenemos la teoría estructuralista del lenguaje, las dicotomías del lenguaje, lengua y habla, el signo lingüístico, significado y significante, las dicotomías sincronía y diacronía, la dicotomía lingüística interna y lingüística externa. Charles Sanders Peirce. La teoría de Peirce es de que el signo es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos de la realidad. Aportes. La ciencia es por su naturaleza probabilística. Su pragmatismo fue sobre todo lógico. El pragmatismo fue un método o una regla que sirve para aclarar las ideas y determinar su significado. Peirce aplica el signo a la tríada lógica que ya había utilizado para indagar el resto de la realidad. La función del signo consiste en ser algo que está en lugar de otra cosa bajo algún aspecto o capacidad. Roman Jakobson manifiesta cuando utilizamos la lengua como instrumento para estudiar, comprender o reflexionar sobre la misma lengua, como un instrumento para estudiar, comprender o reflexionar sobre la misma lengua que obtiene significación. Los aportes de Jakobson definió 6 funciones del lenguaje, basándose en los factores constitutivos de cada proceso lingüístico. Función referencial, orientada al contexto, emotiva al emisor, connotativa al receptor, fáctica al canal, metalingüística al código y poética al mensaje. La poética como estudio de dicha función debe considerarse parte integrante de la lingüística. Charles William Morris llamó a la semiótica la ciencia de los signos. El proceso en que algo funciona como signo puede llamarse semiosis. Morris también plantea una tripartición del signo lingüístico en 3 dimensiones, la del vehículo sígnico, la del designatum y la del interpretante. Tal estructura aparece por primera vez en su libro Fundamentos de una teoría de los signos. Aporte de Morris. Parte de los aportes de Morris en sus libros, Morris formula el proceso de semiosis en un sistema de 3 dimensiones. Síntesis son las relaciones lógicas, el terreno axiomático, forma del lenguaje. Permite la formación y transformación de tramas de signo, palabras, oraciones y textos, como un universo infinito. Semántica. Se presupone la síntesis, pero prescinde de la pragmática, el estudio de las reglas semánticas que gobiernan los vehículos sígnicos, significados, por separados y en combinaciones, desplazando las cosas reales. Lo que el signo expresa, presenta y representa modelos de la realidad física o del mundo de las ideas de Platón. Pragmática, conducta de los intérpretes de los signos como emisores y receptores reales o virtuales. A. J. Grein definió el signo como entidad binaria, significante y significado, en la que se capta su significación a partir de pares de opuestos. Aporte de Grein. Sus más grandes esfuerzos se destinan a la Escuela de París. Trabajaron en una teoría de la significación desde una mirada multidisciplinaria. Greisman se propone entonces estudiar ya no el signo, sino el proceso de producción de ese signo, lo que está antes de él y hace que sea lo que es. Concebida la realidad como un texto, como universo textual,
Se podrá explicar el ambiente social, los actores sociales y sus interrelaciones a través de una metodología de estructuras semánticas y sintácticas, paradigmáticas y sintagmáticas. Esta teoría de las modelizaciones permite ver cómo se relacionan los sentidos e indirectamente cómo se organizan las relaciones humanas. Louis Hempel sostenía que los elementos lingüísticos analizados se definen por sus relaciones combinatorias de acuerdo con el modelo fonológico. Aportes. Obras notables publicados de forma irregular bajo el nombre de Trabajo del Círculo Lingüístico de Copenhague. Añade dos caras más a cada una de las caras de Saussure, tanto el contenido, significado, como la expresión, significante, tiene forma y sustancia. La función semiótica establece entre la forma del contenido y la forma de la expresión, mientras que la sustancia del contenido, el pensamiento, y la sustancia de la expresión, la cadena fónica, depende exclusivamente de la forma y no tiene existencia independiente. En un trabajo afirma que la lingüística es un metalenguaje de primer grado, mientras que la fonética y la semántica son metalenguajes de segundo grado. La agrosemática otorga una función central a la forma lingüística y a los elementos lingüísticos analizados. Vienen definidos por sus relaciones combinatorias según el modelo de análisis fonológico. Humberto Eco. El término semiótica se emplea en general para nombrar la joven ciencia interdisciplinaria que está en proceso de constitución y que contiene, por una parte, un inventario y una descripción de los sistemas del signo, y por otra parte, el proyecto de una teoría general de los signos, su naturaleza, sus funciones, su objetivo de estudio. Aportes. Contribuciones al desarrollo de una estética de la interpretación, atribuyendo a la obra de arte un mensaje ambiguo, abierto a la subjetividad de la recepción. Esto es una pluralidad del significado dentro de un solo significante. Las relaciones entre el autor y el lector van a aparecer en diversos trabajos de Eco, como es el más reciente, Los límites de la interpretación. Sus estudios sobre una estética de la interpretación que van desde las primeras aplicaciones académicas de su tesis doctoral al análisis del lenguaje experimentales del arte contemporáneo. Se sintetiza en su obra La definición del arte. En otros de sus campos de producción teórica, el semiológico, destacan títulos como La estructura ausente, La forma del contenido, Signo, Tratado de Semiótica General, Semiótica y Filosofía del Lenguaje, así como otros textos en los que aborda el ámbito de los signos, la escritura, la lengua y el lenguaje. Semiótica narrativa. Concepto. Es la semiótica que investiga la lógica del sentido de ese tipo particular de discursos que adquieren la forma del relato. Esta semiótica lo que le interesa es dar cuenta de la normatividad. La semiótica narrativa busca poder explicar las leyes y recursos que permiten que el contar algo se constituya en una de las formas más importantes de constituir sentido. Utilidad de la semiótica para los comunicadores. La utilidad de la semiótica para comunicadores reside en el establecimiento de una definición exacta de los medios como una codificación intencionada y cínica como va a dar la información, en la preparación de una sistemática utilizable de posibles clases de signos. Semióticamente, los medios se muestran como signos o sistemas de signos, por medio de los cuales un emisor codifica información con el fin de transmitir a un receptor potencial. Herramienta de la semiótica narrativa. El eje paradigmático. Se refiere a una serie o conjunto de signos establecidos en el signo lingüístico. El eje sintagmático. Es donde se maneja o combina los elementos seleccionados del paradigma. Ejemplo, decir a alguien que va a hacer algo, que algo va a ocurrir, que algo es cierto.
Cuadro semiótico es la base teórica sobre la que se edifica la semiótica greimansiana, que lo plantea a nivel de estructura elemental de la significación.